Después de mucho tiempo nos encontramos con un hombre que le canta al amor, al desamor, a la alegría, a la pena, a la traición, a la fidelidad, como es nuestro cantautor del amor, Javier Zamudio. Se viene su cumpleaños. Cuéntanos un poquito, papá, cómo van las cosas ya. Muchas gracias, Eduardo Chacón. Muchas gracias también a Purito Perú, igualito que tú. Como tiene que ser, papá. Así es que, bueno, aquí estamos nuevamente en tu programa para poder invitar también a toda la gente linda del Cono Norte, a nivel nacional, de la costa, Sierra y Selva, para este sábado 10 de agosto en los Portales Guayama, donde estamos celebrando un añito más de vida. Y decirle a los amigos de todo San Juan del Lurigancho, San Martín de Porra, del Rima, que nos ven bastante, que se baje un poquito, un carrito nomás te lleva directamente hasta el Megaplaza, cruzas el puente y estamos en los Portales de Guayabamba. Ese día tenemos invitados, pero así, como se dice, de lujo, ¿no? Cada artista creo que ha sido elegido por una razón única y especial que tiene mucha pegada y tiene el cariño del público. Sí, yo creo que nuestra cartelera definitivamente hemos querido matizar en esta oportunidad. Qué mejor con cada estilo. Tenemos el arpa, tenemos el requinto, tenemos representando también al Departamento de la Libertad, como es Wilma Contreras, tenemos representando a Ancash, que ya somos dos, Noemí Bamán y quien les habla, Javier Zamudio. Y luego tenemos pues por Cochamarca, como es Sósimo Sacramento. Y también su mano a mano. Oye, eso tienes que contarme. ¿Cómo juntaste al rey con el príncipe frente a frente por primera y única vez, como es Sósimo y nuestro amigo Miguelito Salas? Sí, bueno, yo creo que en esta oportunidad nos acompaña Miguel Salas por primera vez. Y bueno, Sósimo Sacramento siempre nos ha acompañado, pero gracias a él por tantos años de respaldo en cada uno de nuestros eventos y bueno, no se negaron, sinceramente. Para mí creo que significa pues parte de la amistad. Con esto queda demostrado de que no hay riña, no hay rivalidad entre los compañeros artistas, creo yo, y así tiene que ser, pues, Eduardo. Y lo más bacán también dejar en claro que son dos amigos que hacen pues su trabajo, en este caso nuestro amigo Sósimo con esa experiencia que le da los años y en el caso de Miguel con esa juventud y las ganas de seguir adelante, ¿no? Sí, yo creo que muy aparte de eso los dos son jaraneros, así es que el rey con el príncipe de la jarana, por supuesto. Creo que tenemos que también felicitarle a Miguel Salas por haber encajado definitivamente con tanta humildad en el corazón de la gente en diferentes lugares, tanto en Lima como en provincia. Así es que él no podía faltar. Por primera vez nos está respaldando en esta oportunidad para este sábado 10 de agosto en los Portales Guayabamba. Papá lindo, y en cuanto a novedades, ¿hay alguna novedad para ese cumpleaños? Novedad musical me refiero. Sabemos de todos los éxitos que tú tienes a lo largo de tu carrera, interpretado por muchos artistas, pero para esta fecha especial, ¿tienes algo de repente, un regalito para los fans que te van a acompañar ese día, este sábado en los Portales Guayabamba? Sí, por supuesto, tenemos un tema titulado Estamos Enamorados, que vamos a cantar en calidad de primicia en esta oportunidad para toda nuestra gente, para nuestro público. Ya muy pronto también ya terminando ya con el videoclip para poder No llega para este sábado, lo tienes que guardar para la próxima, sí, como otra novedad, pues, papá. Definitivamente, pero sí lo vamos a cantar en el escenario, ese tema Estamos Enamorados, que es un tema, pienso yo, de que de repente va a encajar muchísimo en el corazón de la gente, porque también es un tema tratado al respecto del amor, siempre pensando en la vida real. Pero dime una cosa, dice estamos enamorados, ¿se quiere decir que tú y alguien más estén enamorados? ¿Tú estás enamorado ¿tienes pareja ya? Claro, este tema... ¿Dedicado para ella o para los dos? No, este tema se refiere que dos personas están enamorados de un solo amor. Puede ser viceversa, dos varones de una sola mujer, o como dos mujeres de un solo hombre. Podría ser entonces dos varones de una mujer. De repente una mujer que se ha alejado por ahí y que le jala con anzuelito a los dos. Lo que pasa es que si yo la quiero a ella, tú también la quieres. Si yo la amo a ella, tú también la amas. O sea, de eso se trata, ¿no? De que Yo más bien estaba pensando en una tercera persona. Bueno, la tercera persona, como dice, pues es la persona que ya, ahí nomás lo dejamos. Ahí nomás lo dejamos, porque si no, eso así en el caso de dos hombres enamorados de una mujer. En el caso de dos mujeres, que yo también conozco, enamoradas de un solo hombre, mejor no toco el tema, porque si no tocamos cara y nos boicotean hoy día. Ni menos decimos nombres. No. Oye, a propósito, un saludo para mi amiga Tania Paza de Tonazo Musical, para Ever Durán de Ritmo TV.
Y para mi amigo Edgar Taipe de Ustream Media, todos nos vamos a reunir este sábado en los portales de Guayabamba, así como mi amiga Ainor Idalia. Tenemos tus pases, amiga, para toda la familia. Cortesía de nuestro Javier Zamudio para que nos acompañes y bailes pues, a ritmo de tu amiga, tu comadre, nuestra Noemí Guamán, que ese día va a estar exclusiva toda la noche para que nos regale lo mejor de su repertorio. Sí, yo creo que sí, vamos a complacer con los mejores éxitos de quien les habla, más de 2 horas en el escenario. Bueno, tenemos también de parte de nuestra señora Ley que va a venir pues desde Huaraz con un cargamento musical como ella lo sabe hacer. Y por supuesto Wilma Contreras, como ya les dije, siempre la chicoca de rojo y blanco, la chica Perú, ¿no? con el tema Pórtate Bonito. Pórtate bonito que nada te cuesta. Nada te cuesta, así es que yo creo que está bastante matizadito nuestra cartelera para que nuestro público también pues, se vaya a divertir con toda la tranquilidad, con cada uno de sus artistas y por supuesto también para que la noche se convierta pues en una noche inolvidable. Y tranquilidad que se vise también de seguridad que te ofrece los portales de Guayabamba, un local seguro, amplio, cómodo. Por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Vamos con música. Yo voy a poner un temito de la señora Ley, que me gusta mucho, ¿ya? Que se llama, ¿Mi mayor venganza? Bueno, puede ser mi mayor. Yo estaba pensando en Corazón Borracho, porque te lo quiero dedicar a una persona que tiene mucho ritmo y trabaja en TV, ¿ya? Yo pongo Corazón Borracho. ¿Tú qué temita de tu repertorio encajaría ahí como un mix? Bueno, yo creo que también coincidimos con el tema Corazón Borracho, pero en forma particular, lo que a mí me gusta también es el tema Mi Mayor Venganza. Mi Mayor Venganza y Mi Corazón Borracho. Señor director, ponga usted la música. Por mi parte, Corazón Borracho, y el señor llega con... Mi mayor venganza. Adelante.